Bienvenidos de vuelta a su canal de salseo turco preferido, donde no se nos escapa ni un solo detalle de la vida de nuestras estrellas. Hoy tenemos una bomba que les va a encantar, porque vamos a hablar de una explosión de felicidad, sí, así como lo oyen. Una explosión de felicidad que involucra a nada más y nada menos que a Demet Özdemir y agárrense fuerte. Can Yaman. Sé que están pensando, ¿qué está pasando aquí, verdad? Después de todo el drama, los rumores y el silencio mediático, ¿qué podría haber causado esta reacción tan positiva por parte de Demet? Bueno, prepárense porque los detalles que les tengo hoy los van a dejar con la boca abierta. Vamos a desentrañar cada pista, cada señal y cada movimiento para entender qué está pasando realmente entre estos dos talentosos actores. Pero antes de que entremos en materia, quiero recordarles que si les gusta estar al día con todo el chisme, las noticias y los romances de las celebridades turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Además, déjenos un like si les gusta el contenido y compártanlo con todos sus amigos fans de las novelas turcas. Así juntos podemos seguir creciendo esta comunidad de amantes del drama y la pasión. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que, les aseguro, los va a impactar. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un tema de interés constante para los fans de todo el mundo desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable, y muchos esperaban que su romance se extendiera también fuera de ella. Y bueno, al parecer, los rumores se confirmaron. Tuvieron una relación, aunque algo breve y que terminó, digamos, en términos no muy amigables. Después de su ruptura, las cosas se pusieron tensas. Evitaron coincidir en eventos públicos, y las entrevistas se volvieron un campo minado de preguntas incómodas. Parecía que cualquier posibilidad de reconciliación era prácticamente nula. Ambos siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales, y durante mucho tiempo, no hubo señales de que pudieran volver a conectar. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Un matrimonio que lamentablemente duró poco y su divorcio fue, obviamente, noticia. Can, por su parte, también tuvo sus relaciones y se centró en proyectos internacionales, consolidando su carrera como actor en Italia, donde se convirtió en una verdadera estrella. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. En las últimas semanas han surgido rumores y señales que apuntan a un cambio radical en la relación entre Demet y Can. Y la explosión de felicidad de Demet de la que habla el título tiene mucho que ver con esto. ¿De qué estamos hablando concretamente? Pues bien, Can Yaman ha estado trabajando arduamente en varios proyectos en Italia, y uno de ellos, y aquí viene lo jugoso, es una serie benéfica llamada Viola come il mare. Además de su éxito en la actuación, Can ha demostrado tener un corazón enorme, involucrándose en causas sociales y utilizando su plataforma para hacer el bien. Y aquí es donde Demet entra en escena. Recientemente Can Yaman anunció la creación de una fundación benéfica llamada Can Yaman for Children, que tiene como objetivo ayudar a niños y jóvenes desfavorecidos en Italia. Esta iniciativa ha recibido elogios y apoyo de muchas personalidades, incluyendo, sí, lo adivinaron, a Demet Özdemir. ¿Y cómo sabemos que Demet está feliz por esto? Las redes sociales, mis queridos amigos, las redes sociales son la clave. Demet no solo ha seguido la cuenta oficial de la fundación en Instagram, sino que también ha dado me gusta a varias publicaciones relacionadas con el proyecto. Además, fuentes cercanas a Demet han revelado que la actriz ha expresado su admiración por la labor humanitaria de Can y que está muy orgullosa de su compromiso social. Pero eso no es todo. Según algunos rumores, Demet podría estar planeando colaborar con la fundación de Can de alguna manera. Aún no se sabe si será a través de una donación, una campaña de concienciación o incluso una aparición pública en algún evento benéfico. Pero lo que está claro es que Demet está dispuesta a dejar atrás el pasado y a apoyar a Can en esta noble causa. Y es que, seamos sinceros, este gesto de Demet es una gran demostración de madurez y de que las heridas del pasado han cicatrizado. Demuestra que es capaz de separar lo personal de lo profesional y que valora el trabajo de Can en beneficio de los demás. Además, envía un mensaje positivo a sus fans y a la opinión pública, mostrando que es posible superar las diferencias y construir puentes en lugar de muros. Por supuesto, esta noticia ha generado una gran expectación entre los fans de Erkencikus. Muchos sueñan con ver a Demet y Can juntos de nuevo, aunque sea en un contexto benéfico.
Algunos incluso se aventuran a decir que esta colaboración podría ser el primer paso hacia una reconciliación amorosa. La verdad es que la esperanza muere al último y la legión de fans que siguen soñando con una reconciliación amorosa entre los dos actores es bastante grande. Después de todo, la química que destilaban en pantalla era palpable, su complicidad se veía real y su conexión iba más allá de un guión. Pero seamos realistas, es poco probable que eso suceda en el corto plazo. Tanto Demet como Can están enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Además, ambos han dejado claro que su prioridad es mantener una relación cordial y respetuosa, sin importar lo que haya pasado en el pasado. Quizás, y solo quizás, las aguas se han calmado lo suficiente como para que una colaboración benéfica sea posible, pero eso no significa necesariamente un regreso a una relación romántica. Sin embargo, no podemos negar que la idea de verlos juntos de nuevo, aunque sea por una buena causa, es muy emocionante. Después de todo, su química en pantalla era innegable, y muchos aún conservan la esperanza de que algún día puedan retomar su relación. El impacto que tuvo Erkencikus fue tal, que incluso años después, la sombra de Can y Demet juntos sigue siendo una constante en las redes sociales y en los foros de discusión. La gente revive escenas, analiza miradas y busca pistas que confirmen su deseo de que la magia vuelva a encenderse. Mientras tanto, lo que sí podemos celebrar es el gesto de Demet al apoyar la fundación de Can. Es una muestra de generosidad y de compromiso social que merece ser reconocida. Y también es una prueba de que, a pesar de las dificultades, es posible construir relaciones positivas y significativas. Demet, a pesar de su divorcio reciente, ha demostrado una fortaleza emocional admirable, enfocándose en su trabajo y en causas que le importan. Además de la fundación, otro detalle que podría haber contribuido a la felicidad de Demet es el éxito continuo de Can en Italia. Su trabajo en Viola come il mare ha sido muy bien recibido por la crítica y el público, y su popularidad no deja de crecer. Demet siempre ha reconocido el talento de Can como actor, y seguramente se siente orgullosa de ver cómo está triunfando en el extranjero. Es un gesto de compañerismo y de reconocimiento profesional, que va más allá de las diferencias personales. Es importante recordar que, a pesar de los rumores y las especulaciones, Demet y Can son, ante todo, profesionales. Ambos han trabajado duro para construir sus carreras y merecen ser reconocidos por sus logros individuales. Su relación personal es un asunto privado, y debemos respetar su decisión de mantenerla al margen de los focos mediáticos. La presión mediática a la que fueron sometidos durante y después de Erkencikus fue enorme, y es comprensible que quieran proteger su intimidad a toda costa. Sin embargo, como fans, no podemos evitar sentir curiosidad y emocionarnos ante la posibilidad de una reconciliación. Después de todo, las historias de amor siempre nos atrapan y nos hacen soñar con finales felices. La fantasía de verlos juntos de nuevo es algo que muchos fans alimentan en secreto, creando fanfics, editando vídeos y compartiendo imágenes que reviven su romance en la pantalla. La Fundación Can Yaman for Children es una iniciativa loable que merece todo el apoyo. La labor que realiza en favor de los niños y jóvenes desfavorecidos en Italia es fundamental, y el hecho de que Can utilice su fama y su plataforma para hacer el bien es algo digno de admiración. Su compromiso social es evidente y su deseo de marcar la diferencia en la vida de los demás es inspirador. Demet, por su parte, también ha demostrado su compromiso con diversas causas sociales, participando en campañas de concienciación y apoyando a organizaciones que trabajan en favor de los más necesitados. Su participación activa en la sociedad es un ejemplo para sus fans y para otras figuras públicas. En este contexto, la posibilidad de que Demet y Can unan fuerzas para apoyar la fundación Can Yaman for Children sería algo realmente especial. Su colaboración podría generar un impacto aún mayor y llegar a un público más amplio. La combinación de sus talentos y su influencia podría marcar la diferencia en la vida de muchos niños y jóvenes. Es importante destacar que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el trabajo que se está realizando en favor de los niños y jóvenes desfavorecidos. La Fundación Can Yaman for Children merece todo el apoyo y el reconocimiento por su labor. En resumen, la explosión de felicidad de Demet Özdemir por Can Yaman parece estar relacionada con el éxito de su fundación benéfica y su carrera en Italia. Su apoyo a la labor humanitaria de Can es una muestra de madurez y de generosidad que merece ser celebrada. Si esta colaboración será el primer paso hacia una reconciliación amorosa, solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo importante es celebrar la iniciativa de Can y el gesto de Demet al apoyarla.
Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante toda esta información. Recuerden que aquí en su canal favorito de Salseo Turco, siempre les traemos las noticias más frescas y los rumores más jugosos de la vida de sus celebridades favoritas. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció esta noticia. ¿Creen que Demet y Can podrían reconciliarse en el futuro? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Cuéntenme todo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque les aseguro que tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme turco. Hasta la próxima. Pero antes de irnos, quiero dejarles algunas preguntas para reflexionar. ¿Creen que el tiempo cura todas las heridas? ¿Es posible mantener una relación de amistad con un ex? ¿Qué opinan del trabajo que están realizando Can Yaman y Demet Özdemir en sus respectivas carreras? ¿Les gustaría ver a otras parejas de la televisión turca uniendo fuerzas para apoyar causas benéficas? Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en compartirlos. Hasta la próxima. Y para aquellos que se quedaron con ganas de más chisme, les adelanto que en nuestro próximo vídeo vamos a hablar sobre los nuevos proyectos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. No se lo pierdan. Adiós, mis chismosos favoritos. Los quiero. Y recuerden, el chisme es bueno, siempre y cuando sea con respeto.